Nuestro podcast el día de hoy se llama Más allá del aula según Weber. Nuestros participantes del día de hoy es: mi nombre es Maite Hernández Flores. Mi nombre es Diana Victoria Hernández. Y su servidora Rosario Barrio Rojas. Principalmente vamos a conocer primero quién fue Max Weber. Weber nació en Alemania el 21 de abril de 1864 y falleció en 1920 por neumonía en la ciudad de Múnich. Muchas de sus obras fueron publicadas tras su fallecimiento, gracias a su esposa María. También vemos que Weber no solo pensaba en la burocracia y economía, sino también reflexionó profundamente sobre la vocación, el liderazgo y el papel de las ideas en la historia, que es lo que nos interesa a nosotros como alumnas en pedagogía. La primera pregunta: ¿imaginas una clase donde el profesor no busca convencer, sino despertar conciencia? Principalmente, yo creo que esto es muy importante para nosotros, ¿no? El maestro no debe convencer de ciertas prácticas que él hace, o sea, no puede decir, tienes que creer en esto porque yo lo digo, porque ahí estaría haciendo como un poder de burocracia, que es lo que de lo que hablaba Max Weber, sino despertar conciencia. O sea, como maestros tenemos el deber de concientizar a nuestros alumnos de ciertas prácticas que sean buenas o sean malas, pero siempre y cuando sea universal para todos. ¿O ustedes qué opinan, chicas? Bueno, pues yo estoy de acuerdo contigo, Pues si bien también vamos a hablar una de las teorías que dio paso a la sociología comprensiva y el método cualitativo, que fue alejándola del empirismo que reinaba en las ciencias sociales. Que esto que nos da a entender es que se dio una nueva visión sobre la sociología. Una de sus acciones sociales fue: eso significa que no se basa a hacer hacia la gente, hay que comprender por lo que se hace. Por ejemplo, nosotros que vamos a ser futuros maestros, entender lo que les damos a nuestros alumnos para que ellos nos entiendan y así puedan seguir nuestro ritmo de trabajo diariamente. Si bien también vamos a hablar sobre la teoría burocrática según Marx, que esta la denomina como una forma de organización jerárquica del trabajador, donde los funcionarios están especializados en sus funciones. Si bien en la pedagogía vamos a analizarlo de manera lo más actual posible, que en la parte baja vamos a tener a los alumnos, posteriormente a uno como docente, seguido después a los directores y después pues gente con mayor cargos administrativos. Yo creo que Weber habla de la vocación, que nos representa preguntar si estamos enseñando desde el corazón o desde el ego. ¿Ustedes qué piensan sobre algunos maestros que enseñan de corazón y desde el ego? Mi punto de vista es que existen estos dos tipos de maestros. Algunas veces hay maestros que nos enseñan desde el ego porque es lo que ellos dicen. Se podría decir que su palabra es ley, y hay algunos que lo hacen como desde el corazón. ¿Por qué? Porque te guían a adquirir ese conocimiento, te enseñan cómo llegar a él y no te lo imponen. Yo creo que también es porque a ellos les encanta su profesión y hay algunos que solamente la estudian por estudiarla y dar un título, por así decirlo, y hay los otros que dan con el corazón es porque les interesa que los demás aprendan sus conocimientos que ellos tuvieron en sus escuelas Es que aquí entra esta nueva pregunta, ¿no? O surge una nueva pregunta que sería: ¿qué significa educar con vocación? Pues yo lo defino como estudiar con vocaciones por
si bien decimos algo que a ti te gusta, se te va a hacer muchísimo más fácil ponerlo en práctica o aplicarlo. En este caso, pues uno como docente, pues darle las mejores enseñanzas a uno como alumno, ¿no? Yo opino que el educar no solo es un trabajo, es una llamada, pero ojo, vuelvo a reformular que también advierte la educación puede convertirse en una forma de poder. Exactamente, y volvemos a lo mismo, ¿no? Surge otra pregunta, ¿cómo manejamos el poder en el aula? Algunas veces hay ciertas situaciones que surgen en el aula que no sabemos cómo manejarlas, ¿no? Por ejemplo, se da mucho que hay jefes de grupos en el aula, ¿no? Y a veces esos jefes de grupo abusan de ese poder que se les ha dado, ¿no? O simplemente el maestro es un símbolo de poder. ¿Por qué? Porque él tiene el poder de reprobarnos o no reprobarnos, si le caemos bien o no le caemos bien, ¿no? Y aquí como que sale otra pregunta, ¿no? Es de, ¿estamos formando personas libres o personas obedientes? ¿No lo crees? Yo creo que tiene de los dos conceptos. Libres, ¿por qué? Porque te enseñan el conocimiento te libera, ¿no? El conocimiento es saber. Entonces, ¿el saber qué es? Liberación, ¿no? ¿Por qué? Porque sabes lo que se podría decir para ti sería bueno o sería malo. Y obedecer, pues sí, realmente el sistema educativo en México te enseña a ser obedientes. ¿Por qué? Porque no te enseña a ti a ser el patrón, te enseña cómo le vas a trabajar a una persona. Entonces el sistema educativo de México está muy decadente en ese sentido, ¿no? Es saber aprender a diferenciar entre que a inicios, como todo proceso, necesitamos iniciar desde cero, y que es pues rigiendo o aceptando como lo que ya se viene planteando desde tiempo atrás. Es decir, en la educación, pues ahorita actualmente los modelos educativos han cambiado demasiado, entonces ya se rigen de manera muy distinta a como se podía decir que se enseñaban en tiempos atrás, épocas pasadas. Bueno, y otra teoría que nos desarrolla Weber es la jaula de hierro. ¿Ustedes creen que el sistema educativo está atrapado en una jaula de hierro? Pudiese ser que no. Bueno, mi perspectiva es diferente. Yo digo que sí estamos atrapados. Bueno, el sistema educativo está atrapado en una jaula de hierro. No literalmente se dice jaula de hierro con barrotes, o sea, no nos imaginemos una cárcel, por decirlo así. Y la jaula de hierro en estos días para el pedagogo, para el maestro al frente del grupo, se está yendo a lo administrativo. Yo creo que bueno, estoy de acuerdo contigo porque puede ser que perdamos la creatividad y la libertad de expresarnos hacia ellos. Exactamente. Ahorita nos reduce más la creatividad a nosotros como pedagogos. ¿Por qué? Porque ya tienes que llenar, no sé, ciertos datos que te pide el sistema, ¿no? Como que ya es más papeleo, ya es más administrativo, que es que tengo que entregar esto en el consejo técnico, que tengo que hacer esto, ¿no? En lugar de enfocarnos en lo que realmente importa, que son los niños, ¿no? Entonces, considero que sí, nosotros como docentes sí estamos encerrados en una jaula de hierro, que es el nuevo sistema de educación en México. Pues si bien también vamos a hablar un poco acerca de los tipos de dominación según en la sociedad. Entre ellas pues vamos a agregar lo que es la dominación tradicional, que esta se da, pues como su nombre bien lo dice, ¿no? Que está sagrada por los dominados desde hace tiempos inmemorables, o sea, cómo se viene rompiendo en la educación desde tiempos pasados.
También tenemos lo que es la dominación racional legal, que se basa principalmente en las normas preestablecidas por la asociación. Bueno, otra pregunta que tengo yo, que no sé qué ustedes opinen, es cómo aplicamos las ideas de Weber actualmente. Bueno, principalmente Weber hablaba de la burocracia, como decíamos anteriormente. Debemos de tratar de no abusar de ese poder, porque también Weber nos decía que a veces el tener como que horarios estrictos se puede formar un deshumanismo. O sea, lo vemos en un salón de clases, ¿no? De decir, a fuerzas a las 11 tienes que salir al baño, ¿no? No hay otros permisos. Y no sé si al niño le gana del baño, tú como maestra entras en ese deshumanismo de que a lo mejor se puede hacer del baño en ese momento, ¿no? Y o sea, es como que no te importa la integridad de las personas, ¿no? Weber hablaba mucho del deshumanismo en esa situación, ¿no? Pero yo creo que también hay personas, bueno, a nosotros, que decimos, ¿cómo lo verán los demás? Pues regimos entre dos puntos. Uno que sería como verlo en el punto de la sociedad hacia uno como docente, es decir, cómo lo ven, podríamos ponerlo en redes sociales. En redes sociales, o tan solo los padres de familia de los alumnos. Tú como docente, ¿cómo lo riges en tus clases, en tu aula, con tus alumnos? Era lo que decía ahí. A veces la humanidad de uno como docente es al criterio de antes, al criterio de ahora actualmente, ¿cómo lo riges? Es obviamente que los padres van a tener un comentario tanto como positivo o de igual manera negativo, depende de tú como docente cómo lo expreses con tus alumnos, que ese conocimiento ellos lo llevarán, no solamente lo tendrán en el aula, sino también en el hogar. O sea, Weber también nos decía que hay que tener un sentido por la educación, ¿no? Como decíamos anteriormente, o sea, debemos tener esa vocación, ese llamado a, porque algunas veces nada más lo hacemos por, a lo mejor se podría decir por tener una carrera, por tener un prestigio, pero hay que tener ese sentido en la educación, esa vocación, ese liderazgo hacia nuestros alumnos, pero sin pasar esa línea o esa barrera de ser, no sé, autoritario, ¿no? Porque también hablaba Weber de ser carismático, ¿no? Sus 3 leyes: autoridad, carismático y el otro se me fue. Pero es como o sea, muchos se podría decir del carismático por tu carisma, por tu actitud, por tu positivismo, por cómo eres, ¿no? Yo creo que si un estudiante ve que el maestro es positivo, le gusta hacer, no sé, ejercicios, siempre le va a gustar como que esa clase con el maestro. Y serás, al final de cuentas, uno como docente lo dice como un ejemplo a seguir, ¿no? El día de mañana llegan comentarios de alumnos y dicen, pues yo quiero ser docente, ¿por qué? Porque tal es el ejemplo de tal maestro, o por eso elegí esta carrera. Entonces también es el amor a vocación. Tener esa vocación. Si bien concluimos con un punto negativo sobre la teoría de Marx, que esta corriente se contraponía del positivismo y establecía que en las ciencias sociales se debía rechazar el empirismo y el método científico para desarrollar teorías sociales e investigación. Este rechazo es el producto de que el positivismo no puede estudiar o medir varios objetos de estudio de las ciencias sociales. Bueno, y también, por último, Max Weber no nos da respuestas fáciles, pero sí preguntas poderosas. Educar es un acto de fe, de entrega y de responsabilidad. Así que la próxima vez que entres a un aula, a un grupo de estudios o simplemente compartas una idea, pregúntate, ¿lo que hago, lo hago desde la vocación o desde el poder? Y recuerden, la sociedad no solo se entiende por las estructuras, también se entiende por el significado que acostumbramos cada día.
Gracias por acompañarnos en este podcast. Si te gustó este episodio, compártelo y reflexiona. Educa con sentido. Nos vemos. Así es. Muy buenas tardes, bienvenidos al podcast. Bienvenidos a nuestro episodio del podcast Más allá del aula según Weber. Hoy viajaremos al pasado para conocer a un pensador que sigue explicando el presente de Max Weber. Un hombre que nos enseñó a mirar más allá de las leyes y de las instituciones. Yo iba a hacer con la tesis. ¿Alguien sabe quién fue Max Weber? Ajá, pues por eso alguien sabe quién fue Max Weber y ya lo voy a decir. Y luego otro. Bienvenidos a nuestro nuevo episodio de nuestro podcast Más allá del aula según Weber. Vamos a empezar con la primera pregunta a reflexionar. Y sería la vocación. Ya. ¿Te imaginas una clase donde el maestro impone sus valores y no enseña a pensar críticamente? Digamos que no es algo. A ver. No lo voy a realizar, pero como que. Voy a estar en YouTube. Y si es chingada. Y luego mira, terminamos la pregunta. No, Vamos a terminamos. volver a grabar eso. No. Bienvenidos a nuestro episodio de nuestro podcast